A mí me encanta el cine, no sé a cuántos les gusta el cine. Entonces fui a verme la película The Chosen. ¿Cuántos se han visto la película o la serie? Muchos no se la han visto, entonces se la recomiendo. Creo que es de las cosas más espectaculares que he visto sobre Jesús y los discípulos. Y están presentando en cine la cuarta temporada, los primeros 2 capítulos. Y esa película en particular me sirvió de inspiración para lo que deseo hablar en el día de hoy. Y quiero centrarme en una escena en particular. Para los que ya vieron la película, bueno, saben con detalle a lo que me voy a referir. Los que no, hoy pueden ir a cine. Puede decirle al de al lado, vamos a cine esta tarde, nos vemos la película y usted también recibe inspiración de parte del Señor, porque es una película hecha por el Espíritu Santo. Pero en esta película hay una escena en donde Mateo, ¿conocen a Mateo? Mateo, un discípulo del Señor, está desesperado por cosas que ha vivido desde que Jesús la llamó a servir en el ministerio, a acompañarlo. Y lo que él ha vivido es básicamente la persecución, el desprecio, el menosprecio, el señalamiento de sus compañeros de ministerio, especialmente de uno, de Pedro. Pedro ahí en la serie no gusta de Mateo. Y en esa escena Mateo va, después de mucho tiempo, después de estar con Jesús algún tiempo, va donde él y le habla de todo lo que hay en su corazón. Y podemos decir que a partir de ese momento, después de esa conversación, la vida de Mateo cambió. Pero antes de darle el título, permítanme decirle algunas cosas de por qué los discípulos eran tan fuertes con Mateo, especialmente por qué Pedro era tan especialmente cruel con este hombre. Y resulta lo siguiente, Mateo era judío, pero Mateo trabajaba como cobrador de impuestos de los romanos. Para los judíos él era un traidor, porque se había vendido por plata para oprimir a los mismos judíos. Entonces, la película está tan bien, o la serie está tan bien diseñada, que generan un cuadro especial entre Pedro y Mateo. Hay una situación en particular que viene de tiempo atrás. Cuando Mateo era cobrador, antes de irse con Jesús, tiene un encuentro con Pedro en donde le está cobrando los impuestos que debe. Ahora Pedro no tenía la plata y Mateo, sin ninguna contemplación, casi hace que a Pedro le quiten la casa, le quiten las rayas para pescar y les cierren la empresa y casi lo meten a la cárcel. Y todo eso estaba en el corazón de Pedro. Y eso hizo que más adelante, cuando Jesús llamó a Mateo, pues lo tratara de esa manera. Ahora, podríamos decir que Pedro nunca aceptó a Mateo. Se le hizo extraño que Jesús llamara a un cobrador de impuestos. Pero Mateo, en cierto momento de la historia, fue a donde Jesús y le abrió su corazón, le mostró las heridas. Y a partir de ese momento su vida cambió, y por eso quiero hablarle de esta prédica que he titulado Muéstrale tus heridas a Jesús. ¿Cómo se llama nuestra enseñanza hoy? Muéstrale tus heridas a Jesús. Y como vamos a hablar de heridas, pues quise buscar una definición. ¿Qué es una herida en el corazón? Una herida en el corazón es una marca negativa o un dolor profundo que se produce en nuestros corazones producto de circunstancias adversas que vivimos o por acciones negativas de personas que nos rodean. En otras palabras, son cosas que lastiman nuestro corazón. Quiero compartirle una lista de cosas que nos pudieron herir o que nos pueden herir. Por ejemplo, abusos físicos, verbales, emocionales, nos pueden herir. Los maltratos, acosos en el colegio, en la universidad, en la casa, en el trabajo, en la iglesia, la infidelidad, la muerte de un ser querido. Cuando tenemos que pasar por enfermedades largas, nuestro corazón se hiere. El divorcio, el rechazo, el sentirse marginado. No sé a cuántos les pasó cuando iban a jugar fútbol de niños que hacía uno pica, pala. ¿Alguna vez usted tuvo que jugar a eso? Vamos a dividir el equipo y había uno que siempre, bueno, vamos a escoger, tú escoges primero, y había uno que siempre quedaba al final.
Bueno, ese te lo regalamos, ese va a la ñapa. ¿Cuántos fueron la ñapa? A ver, yo quiero ver a los troncos, perdón, a la ñapa. Sí, eso uno cree que no, pero uno lo hiere. En el fondo eso puede causar heridas en nuestro corazón. ¿Qué más? Las traiciones, el ser objeto de chismes, de calumnias, cuando alguien se burla por una condición física particular que tenemos, la comparación, señalamientos injustos, las injusticias, cuando nos hacen sentir que no damos la talla, y podríamos enumerar muchas más, pero aquí le compartí algunas que creo que son las más frecuentes en nuestra vida y a través de la cual vienen esas marcas de dolor a nuestro corazón. Algo importante que hay que entender frente al tema de las marcas de dolor. El dolor no es producido por Dios. La Biblia dice que todo lo bueno viene de Dios. Sin embargo, cuando yo no lo entiendo, cuando en mi corazón no hay claridad de que lo malo no viene de parte de Dios, termino resintiéndome con Dios. ¿No ha escuchado la pregunta frecuente de muchas personas? ¿Por qué si Dios es bueno permite que los niños del África pasen hambre? Siempre hay un cuestionamiento y hay una asociación de que lo malo viene de parte de Dios. Jesús fue claro frente al tema del dolor, de la tristeza y dijo lo siguiente en Juan 16:33. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Entonces el mundo está lleno de problemas, el mundo está lleno de tristezas, el mundo está lleno de heridas. Vivimos rodeados de personas que nos hieren, porque el hierro se pule con el hierro y el hombre se pule con el hombre. No sé a cuántos les ha pasado que se han cortado con una hoja de papel o con un billete. ¿A cuántos se han cortado así? ¿Les ha dolido o no les ha dolido? Ahora imagínense una herida de hierro. Duele más, porque nosotros somos el hierro que hiere a otras personas. Mateo estaba herido. Mateo tenía muchas cosas en su corazón. Era rechazado. No solamente los discípulos lo rechazaban. En la película dicen que también sus papás lo rechazaron. Los papás tenían vergüenza por el trabajo que él desarrollaba. Por eso él no iba a su casa. Sus papás no aceptaban nada de él. Entonces Mateo tenía heridas profundas por el hierro que producen las personas que lo rodeaban. Dios y Satanás quieren y pueden usar el dolor de nuestro corazón con fines muy distintos. Cada uno quiere sacar algo importante de nuestro dolor. ¿Quién nos hiere? La gente que nos rodea, las circunstancias adversas. Y entonces cada uno quiere lograr algo al final de ese proceso en nuestro corazón. Satanás, ¿qué quiere generar? Algunas cosas que él quiere establecer en nuestra vida. La primera, el enojo como estilo de vida. El enojo es un sentimiento de irritación, de molestia, que puede ser más o menos violento, que surge ante un estímulo externo o interno. Satanás sabe que el enojo es una gran herramienta para traer división a nuestra vida. Una persona enojada donde va generando división. Una persona que todo el tiempo está irritada va generando división. Tiene un problema en el trabajo y cuando llega a la casa la esposa con cariño le pregunta ¿cómo te fue? Y uno como viene irritado, ¿cómo le responde? No le responde bien, le responde mal. ¿Qué se genera inmediatamente en la atmósfera de nuestra casa? Se genera división. Recuerde lo que dice la Biblia, una casa dividida se desintegrará. El enojo es una gran herramienta para generar división. ¿Por qué? Porque el enojo genera ofensa en el corazón de la otra persona. Yo voy enojado y mis palabras ofenden y termino generando división en el trabajo, en la iglesia, en la casa, en el colegio, en la universidad. Donde yo vaya, el enojo trae división. El enojo hace que yo proyecte mi irritabilidad, mi ira, mi furia hacia las personas que me rodean. Eso es lo primero que Satanás saca de un corazón herido. Lo segundo, el resentimiento. Él siembra resentimiento. El resentimiento es un sentimiento de dolor, de ofensa,
cuando hemos recibido un trato injusto de una persona o por acontecimientos que consideramos desfavorables. Entonces terminamos bravos, molestos, con deseo, con hambre y sed de venganza. ¿Cuántos de ustedes en algún momento, cuando se han sentido así resentidos, adoloridos, no han proyectado la venganza en la mente? Y aquí lo veré, aquí me pedirá perdón, se arrodillará delante de mí. O algunos hemos sido más extremistas y lo hemos cogido por el cuello y lo hemos ahorcado. A ver, ¿cuántos tienen una mente así de esas vengativas? Levanten la mano, sea libre como yo hoy. Eso pasa porque en nuestro corazón se siembra el resentimiento. El resentimiento trae deseos de venganza y genera el odio en nuestro corazón. Vea todo lo que empieza a traer Satanás en un corazón que no ha ido a mostrarle sus heridas a Jesús. Lo tercero, la amargura. La amargura es un sentimiento de frustración, tristeza, rencor duradero que viene por desilusiones o por enfrentar injusticias. Podríamos decir que es la mezcla perfecta entre la ira y la infelicidad. Hebreos 12:15 dice: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual trastorne a ustedes y envenene a muchos. ¿Qué hace la amargura? Nos trastorna. Trastorna nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de actuar, altera nuestra alma, pero no solamente pasa eso, el efecto es que es veneno para la persona que me rodea. ¿Cuántos de ustedes han emitido veneno alguna vez? Y uno vive bravo, molesto, nada lo pone feliz, la vida es aburrida, todo lo ve uno grisáceo porque está amargado. Todo eso trae un corazón herido que no ha mostrado sus heridas a Jesús. Lo cuarto, la culpabilidad. ¿Qué es la culpabilidad? Un sentimiento de reproche o de autocondenación por algo que se hizo mal o por algo que se dejó de hacer. El gran problema de la culpabilidad es que dirige el enojo hacia uno mismo. La culpabilidad no viene de Dios. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. La Biblia dice que en Jesús no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Ahora, lógicamente, el Espíritu de Dios quiere generar un dolor, o uno quiere que nuestra conciencia tome claridad de lo que está pasando y pueda reconocer que se ha equivocado. Hay un dolor bueno y es el dolor del Espíritu Santo, pero es un dolor, la Biblia dice que es un dolor temporal que lleva al arrepentimiento, al cambio de actitud. Ese es el dolor bueno. El problema es cuando ese dolor perdura en el tiempo. Una vez escuché un hombre que decía: hace 25 años le fui infiel a mi esposa y todos los días cuando yo me levanto me siento mal por haberle hecho eso a ella. ¿Estuvo bien? No. Pero a esa persona que le ha faltado entender lo que Jesús ya hizo por él en la cruz, porque Dios puede perdonar todas las cosas. Diga conmigo, todas las cosas. Todas las cosas. Cuando mi mente me juega malas pasadas y me hace creer que Dios no es capaz de perdonar lo peor de mí, me acuerdo de lo que dice el libro de Isaías capítulo 1 versículos 17 y 18. Dice el Señor: ven, pongamos nuestras cuentas en paz. Aunque tu pecado fuere rojo como el carmesí, yo lo dejo blanco como la nieve, blanco como el hisopo. Son versículos que me ayudan a recordar que la obra de Cristo es tan poderosa que no hay nada que Él no pueda perdonar. Por eso la culpabilidad no es parte de Dios. La culpabilidad no lleva a ningún cambio. La culpabilidad te lleva a vivir con base en el remordimiento y Dios lo que quiere es arrepentimiento. Son dos cosas completamente diferentes. El remordimiento es todos los días, es decirte: ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo permití? Porque el gran problema de la culpabilidad es cuando otra persona te ha afectado y tú dices: si yo hubiera podido haber hecho esto. O cuando alguien enfrenta algo difícil. A mí me ha pasado cuando alguien enfrentó algo difícil, yo digo: pero Señor, ¿yo por qué le di esto? ¿Yo por qué hice esto? ¿Yo por qué aquello otro? Si yo hubiera actuado de otra manera, esa persona hoy no estaría afectada. Eso se llama culpabilidad. Lo siguiente,
que trae el enemigo, número 5, es la vergüenza, que es la pérdida de la dignidad, que usted siente que perdió su dignidad. Acabaron con su dignidad. O usted mismo tomó decisiones que acabaron con su dignidad. Y no hay nada más horrible que sentirse que uno perdió algo que vale realmente mucho. La dignidad vale mucho. La reputación vale mucho. Y el enemigo nos hace creer que la vergüenza es algo que nosotros no podemos superar. La vergüenza siempre llevará a que te escondas de Dios. Fue lo que le pasó a Eva y a Adán en el jardín del Edén. Cuando ellos pecaron, cuando ellos comieron del fruto prohibido, dice la Biblia que se abrieron sus ojos. E inmediatamente sintieron vergüenza de su desnudez. Ahora mire la diferencia de lo que uno hace sin Dios y de lo que uno debe hacer con Dios. ¿Cuál fue la reacción inmediata de Adán y de Eva después de haber pecado? Dice la Biblia que ellos cubrieron su desnudez, su vergüenza. ¿Cómo la cubrieron? Con unas hojitas de higo, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos la misma costumbre de Adán y de Eva, de esconder nuestra vergüenza. Entonces nos tapamos, que nadie se entere de mi vergüenza, que nadie se entere de lo que yo estoy viviendo, que nadie se entere de lo que me pasó, que nadie se entere, y lo tapamos. Pero ¿qué dice la Biblia que hizo Dios? Dios les quitó las hojas, o sea, lo descubrió y ellos tuvieron que reconocer que estaban avergonzados. Y Dios les hizo un vestido de piel de animal, los cubrió. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer hoy en nuestra vida? Cubrir nuestra vergüenza. Pero para que Él pueda cubrir la vergüenza hay que destaparla, descubrirla delante de Él. Y finalmente, en sexto lugar, la autocompasión. La autocompasión es levantar lástima o proyectar lástima de uno mismo. Alguien me decía algo muy interesante que se lo quiero compartir en esta mañana. Me hacía ver y entender que la autoconmiseración o la autocompasión son idolatría. Usted se está alabando, usted está alardeando, pero no de las cosas buenas. Está alardeando o usted está hablando de sí mismo, pero de las cosas malas. Todo el tiempo, a través de la autocompasión o la conmiseración, usted está atrayendo la atención de las personas hacia usted mismo. Por eso es idolatría. La autocompasión viene por la falta de aceptación de los hechos o de los acontecimientos. Hay cosas que uno no, pobrecito. Yo me acuerdo una vez que estaba trabajé muy duro hasta las 4 de la mañana, me levanté a las 6 y yo esperaba que mi esposa me dijera, oh, wow, ¿cómo trabajó? Oh, wow. Sí, yo esperaba eso. ¿Por qué? Porque yo me levanté, oh, estoy cansado, qué días tan difíciles. Oh. Y ella me dijo, me miró a los ojos y me dijo, tú puedes dar más. No me alimentó ¿la qué? La conmiseración. Y eso es lo que hay que hacer con las personas que tienen conmiseración. No se las alimente, porque es alimentarle el ídolo que él ha hecho de sí mismo. Entonces ya vemos por un lado lo que Satanás quiere hacer con mi dolor. Por el otro lado, Dios también quiere tratar mi dolor y hacer algo especial con mi dolor. ¿Quién nos dice o qué palabra de Dios podemos encontrar acerca de lo que Dios quiere hacer con mi dolor? El Salmo 147:3 dice, Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con mis heridas? Sanarlas. Así que usted se lo puede decir a la persona que tiene al lado, de pronto no lo leyó bien, le faltó entenderlo, entonces le dice, mire, Dios quiere sanar las heridas. Él quiere vendar al de corazón herido. Él nos quiere curar, Él nos quiere sanar. ¿Por qué? Porque eso tiene una razón de ser. Eso no es así porque sí. No, Dios tiene un propósito. Todas las cosas que Dios hace tienen un propósito en nuestra vida. Aún el dolor, aún el enfrentar la adversidad, la dificultad, cosas que lastiman nuestra vida, tienen un propósito. Por eso Pablo escribió que a los que amamos a Dios, todas las cosas cooperan
para nuestro bien. ¿Cuál es el objetivo de Dios? El objetivo de Dios es sanarme para que yo pueda sanar, ser instrumento de sanidad para otros. Eso fue lo que escribió Pablo en 2 de Corintios 1-4. Dice, Él nos consuela en todas nuestras dificultades. ¿En cuántas dificultades nos consuela el Señor? En todas. Te abusaron, te maltrataron, te pordebajearon, te calumniaron, te pegaron, te violentaron, no sé, sea lo que tú hayas vivido, Él puede consolar nuestras dificultades. Pero luego nos dice el apóstol Pablo, ¿para qué? Dice, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Me acuerdo en mi primera tusa. ¿Saben qué es lo de la tusa, no? Mi primer amor, mi primer fracaso. ¿Quién me consoló? Normalmente, ¿quién consuela al hijo que está ahí despechado? No lo consuela la novia ni lo consuelan los amigos. Siempre está ¿qué? La mamá y el papá. Y entonces mi papá fue, me abrazó, me dijo, yo lo entiendo. Y yo sé que me entendía. Me dijo, y para colmo de males, la que me despechó a mí también se llamaba como la suya. Yo, tranquilo, que hasta en el nombre la entiendo. Tranquilo. Pero es para eso, para que yo pueda consolar a otros. Pablo sigue diciendo y dice, cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Y eso lo he experimentado en mi propia vida. He experimentado la pérdida. Claro, perdí a mi papá. Tenía una relación tremenda con él. Yo hoy entiendo a aquellos que tienen la pérdida de un papá o de una mamá. Mis palabras ya no son las mismas en un entierro. Jamás volverán a ser las mismas. ¿Por qué? Porque yo entiendo, en mi corazón, yo sé lo que esa persona está viviendo. Pero ahora Dios me usa para llevar consuelo, porque Dios me ha consolado. Para aquellos que han perdido hijos, yo también tengo consuelo, porque Dios me permitió vivir eso. Lo experimenté en mi propia vida. Sé lo que significa el dolor de la pérdida de un hijo. Y puedo también llevar consuelo a quienes han padecido eso. Comprendo perfectamente a aquellos que no han podido tener hijos. Puedo orar por ellos, entendiendo su necesidad. ¿Por qué? Porque también lo he vivido. Sé lo que se siente la traición de que tú tengas una persona y que coma del mismo plato que tú y que te traicione. Sé lo que se siente la traición. Puedo orar por ti si has sido traicionado. Puedo orar por ti si han hablado mal de ti a tus espaldas, si se han inventado cosas, si te han calumniado. Yo te entiendo, porque yo también he sido calumniado. Pero Dios me ha consolado para poder consolar a otros. Así que mira al de al lado, dígale, estoy siendo consolado para después ir a consolar a otras personas. Eso es lo que Jesús le estaba enseñando a Mateo, porque Jesús fue empático con el dolor. Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. ¿Qué hizo Cristo en la tierra? Sufrir. ¿Usted se ha sentido rechazado? A él lo rechazaron. ¿Lo rechazó el papá? ¿Ustedes lo han rechazado a su papá? Tranquilo, a Jesús lo rechazó José. ¿Cómo así que esta está embarazada? Me voy, me piso de aquí. Tuvo que venir un ángel a decirle a José, calma, que esto es obra del Espíritu Santo. Acéptalo como tuyo. Pero en principio José no lo aceptó, lo rechazó. Jesús sabe lo que es ser rechazado por la familia. A Jesús lo rechazaron sus hermanos. Sus hermanos lo confrontaban y le decían, tú eres el Cristo, te crees mucho el Mesías, muéstrate, revélate a la gente. A Jesús lo rechazó su nación. A los suyos vino y ellos lo rechazaron. Jesús sabe lo que es ser humillado. A él lo humillaron. De él se burlaron, de su condición física. Fue desfigurado. O sea, cualquiera sea nuestra necesidad, Jesús la entiende.
Mateo llegó donde Jesús y le dijo: me siento rechazado, me siento menospreciado, me siento señalado, me siento enjuiciado, me han tratado injustamente. Y Jesús no lo rechazó, porque Jesús es empático con nuestro dolor. ¿Y qué espera Jesús? Que yo aprenda a ser empático con el dolor. Por eso el apóstol Pablo dijo: Dios te quiere consolar a ti. Pero no para que tú vivas una vida, ay, qué rico, sino para que cuando tú veas el dolor de otro, para que cuando tú mires los ojos de alguien que tiene el mismo dolor que tú tuviste, puedas manifestarle el consuelo de Dios. Dios no quiere que yo sea indiferente con el dolor de la persona que me rodea. Dios no quiere que yo sea indiferente. Jesús no es indiferente con mis heridas. Y Él no quiere que yo sea indiferente con las heridas de las personas que me rodean. Jesús le enseñó a Mateo que una persona herida hiere. En medio de la conversación le dijo: ok, está bien, has sentido eso, ok, te has sentido rechazado, te has sentido señalado, te han tratado injustamente, pero tú alguna vez te has puesto a pensar que tus heridas han herido a los demás. Porque el gran problema de un corazón herido es que hiere a los demás. Y vamos por la vida hiriendo, porque no hemos mostrado nuestras heridas a Jesús. Mateo se sentía así, marginado, rechazado, señalado. Pero después de mostrarle las heridas a Jesús, de escuchar la palabra de Jesús, la instrucción de Jesús, Mateo se paró y Jesús le dijo algo interesante: el perdón es un regalo. Tú tienes que perdonar a Pedro por lo que te hizo. Pero no esperes que Pedro te perdone a ti. O sea, por tu sanidad perdona. No esperes que a otro que has herido te diga: te perdono, para que te sientas libre. Tú cumple tu parte, que Dios se encarga del resto. Fue lo que el Señor le dijo a Mateo. Y Mateo se paró y fue a donde Pedro, venció los obstáculos, porque ya vamos a hablar de algunos obstáculos, y habló con Pedro. ¿Qué tuvo que vencer Mateo para sanar su corazón? ¿Qué cosas tenemos que vencer nosotros hoy? Lo primero, querer ser sanados. No, hay gente que no quiere ser sanada. Yo me hice la pregunta: Mateo, ¿por qué demoró tanto tiempo en ir a donde Jesús y decirle: me siento herido, me siento señalado, ¿para qué me llamaste tú a este ministerio si todo el tiempo me están haciendo el feo? Yo no puedo decir nada porque Pedro me hace bullying. Se demoró. Hay un hombre en la Biblia, en Juan capítulo número 5, Jesús llega al estanque, a esa zona por la puerta de las ovejas, y ve a un hombre que ha estado enfermo por muchos años. Y Jesús le hace una pregunta que uno siempre se hace el cuestionamiento de por qué le hizo esa pregunta. Jesús le dijo a ese hombre que estaba paralítico y llevaba muchos años ahí, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Por qué? Porque uno podría suponer que una persona que está ahí cerca tratando de llegar al estanque quiere ser sano. ¿Por qué Jesús le hizo una pregunta? Jesús no hacía preguntas obvias. Jesús hacía preguntas profundas. Algo quería Él enseñarnos. Y la respuesta a esa pregunta es que la sanidad parte del querer. Mateo, ¿por qué no había podido ser sano? Porque no había querido ser sano. Porque en Jesús hay sanidad. ¿Por qué vamos por la vida con mala cara, con mala actitud, amargados, aburridos, enojados, respondones, gritones, iracundos? ¿Por qué? Porque no hemos querido ir a donde Jesús a mostrarle las heridas. Porque yo tengo que mostrarme muy fuerte. Uno como yo, ¿cómo así que va a tener heridas? A mí no me hieren nada, los hombres no lloran. Pero la realidad es que el hombre sí llora. Y llora más que la mujer. Entonces, lo primero que hay que vencer es la negación a querer ser sano. Yo debo querer ser sano. Yo debo saber y entender que mi corazón no puede vivir así. Es veneno para mi propia vida. No puedo seguir amargado, no puedo seguir iracundo, lleno de vergüenza, de culpa. No puedo. Lo segundo que debemos vencer es la evasión del dolor. ¿Qué es la evasión del dolor? Ignorar el problema. Ignorarlo por un tiempo, creyendo que el tiempo sanará las heridas. ¿Cuántos han escuchado ese dicho? Es que el tiempo sana las heridas. Eso me decía mi papá cuando me dejó. El tiempo, mijo, el tiempo sanará las heridas.
pero el tiempo no te sana las heridas. Creo que las profundiza, las agudiza, las hace más complejas, las hace más inmanejables. La enfermedad crece, es como la gangrena, va creciendo y va comiendo más. El dolor se sana enfrentándolo. El dolor se sana enfrentándolo. Aunque sea doloroso, hay que enfrentarlo. Hay que enfrentarlo. Sea lo que sea que hayas vivido, lo más difícil, hasta un abuso, una violación, hay que enfrentarlo. ¿Con quién hay que enfrentarlo? Con Jesús. Hay que enfrentarlo con Jesús. Hay que ir a donde Jesús y decirle, estoy herido. No evadas más el dolor. No hay tiempo que sane un corazón. Lo tercero es negar el dolor. Y creo que los hombres somos especialistas en negar el dolor. Ya no se ignora, se niega. ¿Te dolió? Para nada. A mí a veces yo no me puedo reír porque me da pena con el ovejo, pero a veces están, no, pastor, yo he decidido no prestarle atención a las palabras de mi esposa. Yo, qué pena, ¿no? Porque a mí las palabras de mi esposa sí me hieren. Por más tontas, minúsculas o ridículas que parezcan, sus palabras me hieren. Y me pasó hace unas semanas. Me dice ella, búscate en Instagram tal cosa. Mi neurona, mi única neurona empezó a buscar. Y ella empezó a hablar. No sé a cuántos les ha pasado así, que la mujer habla y su única neurona está enfocada en ¿qué? Busque en Instagram. Y ella empezó a hablarme y de pronto empezó a sulfurarse. No me prestas atención, mejor le hablo a la pared. Paré, me asocié. Mi única neurona dejó de mirar el celular y me dijo paré. ¿Es tonto? Sí. ¿Es una bobada? Sí. ¿Me hirió? Sí. Me hirió. Me golpeó mi dignidad. Me sentí tratado como una pared. Una sucia y vil pared. Pero aquí voy a decirle que aún las cosas más tontas nos pueden herir. Lo peor que yo puedo hacer es, no me dolió. Por eso me río ahora cuando un ovejo me dice, oh, mi esposa, Dios me ha dado para estar por encima de eso. Mentira. Sí te duele. Que tu papá te hable de cierta manera, te duele. Que en la iglesia decidamos ciertas cosas, te duelen. Que en el trabajo te digan, no, tu informe no va. Aunque uno diga, a mí finalmente, esa es la negación, ¿no? A mí me pagan por eso, pues si no lo quieren usar, problema de ellos. Pero te duele. ¿A cuántos les ha dolido alguna vez así que el jefe le diga, no, ya no va, eso no va, saque esa? Y usted toda la noche trasnochado haciendo la presentación. No, ya eso, quítelo. Sí, nos duele. Y finalmente, en cuarto y último lugar, bloquear el dolor. Ya no lo ignora, ya no lo niega, ahora lo bloquea. ¿Por qué? Porque el dolor que se produjo es tan intenso que nuestra mente necesita enviar mecanismos de supervivencia para bloquear el dolor. Entonces, ¿qué? Bloquea el recuerdo. Hace muchos años con mi esposa estábamos ministrando a una familia y el Espíritu Santo se estaba moviendo de una forma muy especial, pero cuando llegábamos a donde esa persona, donde una niña, ella no podía recibir y sentíamos el obstáculo. Yo le decía a la mira, no puedo, yo quiero ministrar más, pero hay algo ahí. Y ella me decía, yo también siento lo mismo. Entonces llamamos a la persona y le dijimos, mira, ¿sabes qué? Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo, ¿qué pasa en tu vida? Hay algo que no sé o no sabemos qué es, pero necesitamos orar y pedirle al Espíritu de Dios que te revele qué impide que en tu corazón tú puedas ser llena del Espíritu Santo. Y esa niña fue juiciosa y esa niña fue responsable con su vida espiritual y empezó a ayunar. A los 3 días nos llamó y nos dijo llorando, ya sé que me pasó. Y cuando fuimos allá a su casa a atenderla, ella nos confesó, expuso que había sido violada por su papá cuando tenía 6 años. ¿Qué pasó con el dolor? El dolor la llevó ¿a qué? A bloquear, a olvidar. Nunca ha pasado. Pero habían señales, porque a veces nos enfocamos en el fruto, pero no en la raíz. Llegar a la raíz del problema es lo que traerá sanidad. Enfrentar el dolor
Es fuerte, sí es fuerte, pero es necesario. Destapar la herida es lo único que en realidad traerá sanidad. ¿Delante de quién hay que mostrar las heridas? Delante de Jesús. El Señor desea un corazón saludable. Hace una semana le dije, Dios quiere una mente saludable, la mente de Cristo. Hoy le quiero decir, Dios quiere un corazón saludable. Jesús tenía un corazón saludable. Jesús tenía un corazón perdonador. Jesús tenía un corazón que estaba libre de la angustia, del temor, de la amargura. Si no fuera de esa manera, ¿quién podría soportar que alguien que lo va a traicionar, que usted sabe que ya lo está traicionando, acepte uno que coma del mismo plato? Porque si yo fuera Jesús, hubiera sido Jesús, le hubiera cantado 3 cosas a Judas. No, cínico, sinvergüenza, ahora vas a meterla aquí, a comer del mismo plato cuando ahora me vas a vender. Mi humanidad hubiera dicho eso, pero Jesús dejó que Judas comiera de su plato, que Judas estuviera con él. ¿Por qué? Porque Jesús tenía un corazón saludable, un corazón libre de la amargura, del resentimiento, de la culpa, de la vergüenza, de la conmiseración. Y en esa conversación le enseñó a Jesús le enseñó a Mateo que no hay que ahogar el dolor. Porque uno trata de ahogar el dolor, ¿cierto? En el despecho, ¿cuál es lo frecuente que uno hace? Ir a ahogar el dolor, ahogar las penas. ¿Ha escuchado que la gente dice, hay que ir a ahogar las penas? No, uno no ahoga el dolor, uno enfrenta el dolor. Diga conmigo, no voy a ahogar el dolor, lo voy a enfrentar. Voy a enfrentarlo. Sí, estoy adolorido, Jesús. Entonces, ¿cómo podemos sanar el corazón? 4 cosas que le quiero compartir en esta mañana. Número 1, hay que reconocer que estamos heridos y que necesitamos la ayuda de Jesús. ¿Cuándo cambió la vida de Mateo? Cuando él reconoció que estaba herido y que necesitaba la ayuda de Jesús. Número 2, cuando le habló a Jesús de sus sentimientos negativos. En oración tú y yo tenemos que decirle a Jesús cuál es ese sentimiento negativo. Contra ese socio que te tumbó. Contra ese joven. Porque aún le quiero decir algo. Yo también entiendo a aquellos jóvenes a los que les quitaron la novia. Nadie me entiende. En mi casa nadie me entiende. Bueno, quiero decirte que yo te entiendo. Y sé lo que es sentir que tu mejor amigo te quite tu novia. Porque a mí me la quitó mi mejor amigo. ¿Y yo qué dije? Somos lo mismo, mi hermano. Pura paja. Estaba herido. Rechazado. Me cambiaron por esa cosa. Lo entiendo hoy. Comparte con Jesús tus sentimientos. Háblale de lo que te duele en el corazón. Lo tercero que hay que hacer es perdonar a quien te hirió. Hay que perdonar. ¿Qué le dijo Jesús? Mateo, no hay otra, mi hermano. La única forma de arrepentirse de todo lo que has hecho es perdonar a Pedro. No espere que Pedro le abrace y le diga te perdono. Usted simplemente vaya y dígale, Pedro, perdóneme por lo que yo le hice. Hay que perdonar a quien nos hirió. Y finalmente, fe. Fe en que Dios sacará algo bueno de tu dolor. Y que en tu dolor tendrás doble recompensa. Y quiero compartirte esta promesa para ti y para tu corazón. Isaías 61:3 dice, a todos los que se lamentan en Israel, les dará una corona de belleza en lugar de cenizas. ¿Qué te va a dar Dios hoy en medio de tu dolor? Te va a quitar la ceniza, que es el luto, el lamento. La ceniza en esos tiempos significaba dolor. Dios quiere quitar hoy tu dolor y te quiere dar una corona de belleza. Una gozosa bendición en lugar de luto. Una festiva alabanza en lugar de desesperación. Y luego sigue diciendo el profeta, ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Amén. ¿Cuántos reciben esa promesa y le dicen, Señor, gracias? Gracias. Y yo voy a pedirle que cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos porque voy a hacerle una invitación. Y pedirle que cierre los ojos tiene un propósito. Que usted me ayude a ser respetuoso con el llamado que voy a hacer en un momento. Solamente es eso. Porque hay gente que quiere intimidad,
quiere sentirse en un espacio tranquilo en donde pueda mostrarse vulnerable. A veces mostrarse vulnerable no es tan fácil. Nos hace sentir como avergonzados, como que, uy, yo soy el único que estará herido. Entonces, por respeto a esas personas que quieren vencer ese temor, yo le voy a pedir a todos en este lugar que amablemente cierren los ojos. Si me pueden colaborar cerrando los ojos. Muchas gracias. Ahora quiero hacerle un llamado a aquellas personas que hoy me dicen: pastor, yo estoy herido, me han herido y yo quiero mostrarle mis heridas a Jesús. Si usted es uno de ellos, yo le voy a agradecer que se vaya poniendo de pie y podamos orar para entregarle y mostrarle nuestras heridas a Jesús. Si usted está herido, ahí con sus ojos cerrados, si usted está bien en el corazón, tranquilo, no pasa nada. Me va a ayudar a orar por estos que se han puesto de pie, con sus ojos cerrados, si es tan amable. Gracias, Señor. Hoy hay ceniza en nuestro corazón, pero tú quieres coronarnos de belleza. Quieres quitarnos la desesperación y quieres colocarnos alabanza en nuestra boca. Gracias, Jesús, porque eres empático con mi dolor, porque eres empático en lo que yo he sufrido, porque no me rechazas ni me dices: uy, no, a ti te abusaron, uy, no, qué feo. No, dice: vengan a mí los trabajados, los cargados, y yo les daré descanso. Yo hoy vengo a ti, Jesús, a decirte que estoy herido. Y exprésele a Él por qué está herido. Mateo le decía: estoy herido porque Pedro me rechaza. Pedro hace que los demás me rechacen. Pedro me señala. Pedro no ha podido superar que yo fui cobrador de impuestos. Tal vez lo que tienes que hablar con Jesús es: me abusaron, me maltrataron, he sido objeto de acoso. Jesús, este hombre me traicionó, esta mujer me traicionó. Jesús, en mi trabajo me dijeron que yo no servía. Jesús, me han calumniado. Jesús, han hablado mal de mí. Se han inventado cosas horribles y me siento mal. Jesús, he sido víctima de violencia. En mi casa me comparan. Mis compañeros del colegio me tratan mal. Dile a Jesús: ¿qué te duele? Hoy, en la autoridad de Cristo, decidimos perdonar. Perdono a mi esposa, a mi esposo, a mis padres, a mis hijos. Perdono a ese hijo o a esa hija que no le presta atención, que nunca lo llama. Perdone a ese papá que no está o que ha sido violento, gritón. Perdonemos hoy al abusador, al violento. Yo decido perdonar al que ha hablado mal de mí, el que me ha tendido trampas, el que me ha clavado el puñal por la espalda. Yo hoy decido perdonar en el nombre de Jesús. Y hoy, en la autoridad de Cristo Jesús, yo renuncio a toda obra de las tinieblas en mi vida. Yo renuncio al enojo, renuncio a través del perdón al resentimiento, a la amargura, a la culpabilidad, a la vergüenza, a la autocompasión, en el nombre de Jesús. Y hoy, por la fe, declaro que el Señor hoy derrama sobre mi vida bendición. Y yo le animo a que usted levante sus manos, porque Él sana al quebrantado de corazón. Él te sana en esta mañana. Él venda nuestras heridas. Sáname y venda mis heridas, Jesús. Venda mis heridas. Decido hoy ser libre y declarar que soy libre. Gracias.